Buenas tardes, compañeros docentes. Les saludamos los docentes de Chiapas, tocando un nuevo tema para el curso de admisión docente. En este momento vamos a hablar de la guía para la detección y seguimientos de casos de violencia y abuso infantil. La autora es Araceli Borja Pérez y es parte de la bibliografía para nuestro examen de ingreso. Para aquellos docentes y futuros docentes, bueno, el tema se centra en la detección de casos de violencia. Entonces empezaríamos con el primer tema, que es ¿qué es la violencia? ¿Qué entendemos por violencia? Entendemos, según el texto, toda forma de prejuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluidos el abuso sexual. Para esto vamos a conceptualizarlo de esta forma, tal cual eso es: todo aquello que forme un perjuicio, un abuso físico, inclusive un abuso mental, ya sea por descuido o por algún trato negligente, un maltrato, o en el caso extremo de explotación, incluyendo por supuesto el abuso sexual, va a ser considerado como violencia, ¿sale? ¿Cómo podemos ver esto en el examen? Alguna situación que nos coloque en una pregunta o en un caso. Ya ven que los exámenes actualmente en su mayoría son de casos. En algún caso en donde algún alumno genera algún perjuicio, algún golpe físicamente, algún abuso de forma mental, quizás diciendo algún tipo de groserías, algún tipo de ofensa, hablando mal quizás de algún suceso familiar, en el caso personal de cada alumno, todo lo que vaya a ser un maltrato, y ojalá nunca tengamos un caso de abuso sexual, pues eso va a ser violencia, ¿verdad? Muchas veces se confunde con alguna cuestión de es parte de su edad, ¿no? Es un juego que juegan todos los niños, ¿no? Entonces, cuando veamos algo en el examen que genere, incluso aunque lo contemplaran como dos niños se encontraban jugando y X niño le golpeó o le dijo tal cosa y al final el niño acabó llorando, pues porque le dolió o X, eso sabemos que es violencia. Entonces vamos a poner mucha atención en este tema porque está en la bibliografía y es necesario saber actuar. El examen está diseñado para conocer si el docente que aspira a una plaza tiene la capacidad y el conocimiento para actuar conforme a lo establecido, que en este caso es esta guía. Esta guía nos establece la forma de cómo actuar y cómo detectar que es violencia, ¿verdad? Bueno, ¿qué tipos de violencias tenemos? Primeramente la física, la psicológica, que es la que comentábamos, negligencia, abandono físico o emocional, y la sexual. Vamos a indagar un poquito en cada una de ellas. La violencia física dice que es cualquier acción única o repetida. Ni siquiera tiene que ser una persona que esté, no sé, golpeando, vamos a decir, a las personas. O sea, con una sola vez, por eso dice única. Es violencia física, pero aclara que no es accidental, perpetrada de una persona mayor contra un niño, que puede causarle daño físico. El daño puede variar desde una lesión leve hasta la consecuencia extrema de la muerte. Una de las formas de esa violencia son los castigos físicos, que comprenden actos que agreden al cuerpo provocando dolor. La siguiente es la violencia psicológica. Es toda acción que causa o puede causar daño a la autoestima, a la identidad o al desarrollo de la persona que la vive o que la atestigua. Incluye amenazas, humillaciones, agresiones verbales, discriminación, destrucción de pertenencias u objetos de estima y apego para el niño, así como castigos humillantes.
Sin más, en donde veamos amenazas, humillaciones, agresiones verbales, discriminación, destrucción de pertenencias u objetos de estima y apego para el niño, o sea, algo que para el niño sea muy significativo y llega alguien a destruírselo, como su pertenencia o algún objeto, inclusive los castigos humillantes. Cuidado, maestros. Anteriormente se escuchaba que a veces se corregía al niño a través de algunos castigos bastante humillantes, bastante pesados, bastante desgastantes físicamente. Entonces, para que no incurramos en ello, hay que poner mucha atención y mucha atención a la lectura de los casos cuando sean presentados en el examen. Dice la tercera, violencia, abandono físico, emocional o negligencia. Es la omisión de responsabilidad de uno o más miembros de la familia con relación a niños y niñas, cuando dejan de proveer las necesidades básicas para su desarrollo físico, emocional, social o cognitivo. Puede caracterizarse como abandono, falta de cuidados, falta de atención y falta de protección. Todo eso entraría en la violencia de abandono físico, emocional o, en su caso, negligencia, ¿verdad? Omisión de responsabilidades es abandono físico, emocional, negligencia. Entra en ese tipo de violencia. Cuando un padre, cuando un adulto deja de proveer las necesidades básicas para que se desarrollen físicamente, emocionalmente, socialmente o de forma cognitiva, se caracteriza como abandono, falta de cuidados, de atención y de protección. Eso entraría en ese aspecto. La siguiente es la violencia sexual o, en su caso, explotación. ¿Qué dice? Incluye el abuso sexual intra y extrafamiliar y la explotación sexual comercial en sus distintas modalidades. Explotación sexual en sí misma, tráfico para fines sexuales, turismo sexual y pornografía infantil. Todo eso lo abarca la violencia sexual o explotación. Y también se incluye el abuso sexual, ¿no? Para tener muy claro qué es el abuso sexual. El abuso sexual es la utilización del cuerpo del niño para estimularlo sexualmente o para obtener satisfacción sexual por parte de un adulto o de un adolescente en etapa de desarrollo psicosexual más avanzada. Explotación sexual comercial se refiere a la práctica sexual con niños con fines comerciales. Si repetimos el concepto, dice, incluye abuso sexual intra o extrafamiliar. ¿A qué se refiere? Que incluye cuando una persona mayor o incluso un adolescente utiliza el cuerpo de un niño para estimularlo sexualmente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien toca a un niño para estimular al niño sexualmente, aunque la persona, el agresor, no esté siendo estimulado, pero está estimulando a un niño, eso entra en violencia sexual. O para obtener, ahora sí de esa parte, que para el violador esté obteniendo satisfacción sexual por parte del niño. Y se incluye la intra y la extrafamiliar y también la explotación sexual comercial. ¿A qué se refiere esto? A la práctica sexual con niños con fines comerciales. Muy bien. Pasamos al siguiente. Dice, el informe de las Naciones Unidas sobre violencia señala que hay algunos signos que permiten captar cuando niños y niñas están viviendo situaciones de violencia de manera sistemática. Entre estos signos destacan los siguientes. Hay que poner atención para cuando leamos los casos o, por supuesto, para cuando estemos en la práctica, ser muy atento como docente, ser muy atento ante estos signos en nuestros estudiantes. Dice, a nivel físico se puede detectar dolores de cabeza, de estómago, enuresis, que es la incontinencia urinaria, síntomas de desnutrición, una tez pálida, decoloraciones en la piel, golpes y heridas, somatización, pesadillas y otros problemas del sueño. Eso
tenemos que estar muy al pendiente de cuando estos signos son recurrentes, ¿verdad? Al nivel cognitivo, dice que pueden presentar problemas de atención y de retención, alteraciones de la memoria y un deficiente desempeño escolar. Eso también podrían ser signos de que los niños o las niñas, los estudiantes, están viviendo situaciones de violencia. ¿Cómo se refleja en su conducta? Bueno, a través de la hiperactividad, del miedo, de hostilidad, agresión, de ansiedad, de angustia, falta de interés, retraimiento, trastornos depresivos y otros síntomas de estrés postraumático como exageración del peligro. En las prácticas, que también esto es algo muy común, que se escucha en los noticieros cuando lamentablemente se sucede alguno de estos tipos de casos, se habla de que las personas dejan de tener higiene personal. Entonces aquí lo comenta el texto: falta de higiene personal, baja autoestima, ausentismo, incapacidad para relacionarse, reacciones emocionales intensas, acciones perjudiciales para la salud como el consumo de drogas, el sexo a una edad temprana o, en el caso extremo, tendencias suicidas. ¿Cómo podemos enterarnos que niñas y niños sufren o han sufrido violencia? Vamos a hablar de 4 puntos. Primeramente, a través de terceras personas. Algún amigo, familiar, vecino, pareja, que esté consciente o que haya sabido, ¿verdad? Porque pues a veces, regularmente se le cuenta a alguien, ¿no?, la situación que está sucediendo. Familiares directamente. La tercera es cambios de comportamiento. ¿Cómo lo vamos a identificar? Pues bueno, acabamos de leer algunos signos, ¿verdad? Y en el último de los casos, la charla directa, ¿verdad? Que la persona agredida pueda acercarse al docente y comentárselo directamente. Esa sería una de las formas. ¿Cuál es el rol del adulto ante la detección de un caso temprano? Bueno, ¿qué sucede cuando detecto un caso de violencia en mi grupo con alguno de mis estudiantes? Dice, para guiar su intervención se consideran los siguientes elementos. Primeramente, empatía, que implica poder comprender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Es también ser sensible a los estados de ánimo, modos y humores del otro. Implica poder hacerle saber a quien nos cuenta una situación adversa que comprendemos cómo se siente. Información completa. Dice, tener claro cuál es la información necesaria para tener un panorama general del caso, que permite establecer posibles acciones de seguimiento. Para esto, esto va a depender del modo por el cual podamos enterarnos, ¿verdad? Si es por terceras personas, aquí lo dice claro, tenemos que buscar la información completa. Si es una charla directa, debemos intentar con empatía poder obtener los datos de forma completa. ¿Para qué? Para tener clara la información y poder establecer posibles acciones del seguimiento. Dice, construir opciones. Si el adulto no siente que cuenta con los elementos que se requieren para apoyar el proceso, sea cual sea la causa, lo mejor será canalizar el caso a quien sí pueda atenderlo. Eso sí, hay que ser muy claros hasta dónde tenemos la capacidad y hasta dónde no. Y si no, pues poder buscar ayudas con especialistas o en su caso con la autoridad competente. Asegurar la atención. A través del mapeo de actores es importante detectar las instancias que pueden ofrecer atención especializada al caso, establecer el vínculo con ellas y platicar sobre las opciones con el niño y la niña, ¿verdad? Es lo que acabo de mencionar. Identificar quiénes pueden ser las instituciones o las autoridades competentes que puedan ofrecer atención especializada a ese caso, para que se establezca entre el docente y la autoridad o la institución o la persona, el profesional especializado en este tema. Como docentes estableceríamos
el vínculo con las personas y poder platicar primero con el niño, con la niña, explicarle bien cómo funcionaría la situación para que todo pueda funcionar de una buena manera. Fortalecer la relación. Dice que debemos de mantener el interés legítimo en el caso que permita fortalecer la relación y confianza del niño y su familia, ¿verdad? Interés legítimo. Debemos de prestarle interés a esta situación para que la relación entre el docente, alumnos, familiares y las autoridades o el profesional que vaya a llevar el caso, en caso de que nosotros no podamos, pues pueda generarse a través de una relación de confianza. Contención emocional. Es importante que se tenga claro cuáles son los procedimientos básicos de primeros auxilios psicológicos que permitan hacer un trabajo de contención emocional y, en caso de tenerlos, solicitar apoyo a alguien del equipo que sí los tenga. Seguimiento. El adulto debe mantener el contacto con la niña o niño para indagar cómo se siente en el proceso, ver si las acciones que se están desarrollando lo o la hacen sentir segura y tomar en cuenta su opinión en todo el proceso, explicándole claramente las implicaciones de cada paso. El seguimiento es un papel muy importante por parte del docente. La ruta crítica. Una vez que el niño o la niña se encuentran en la disposición de comentar sobre lo sucedido, es importante decirle que queremos ayudarle, pero lo haremos solo si está de acuerdo. Una vez que el niño o la niña se encuentran en la disposición de comentar sobre lo sucedido, es importante decirle, hacerle saber que queremos ayudarle, pero lo haremos solo si ella o él está de acuerdo. Si acepta nuestra ayuda, iniciamos un proceso de indagación de la situación, enfocándonos en 3 momentos: presente, pasado inmediato y futuro inmediato. ¿A qué nos referimos con el presente? Nos referimos a qué sucedió, cómo se siente, qué piensa. ¿A qué nos referimos con el pasado inmediato? Remite los acontecimientos que condujeron a la situación de maltrato, y su indagación implica preguntas como ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?, con lo cual debemos ser muy cuidadosos. Futuro inmediato. Se enfoca hacia cuáles son los eventuales riesgos para el niño o la niña, un análisis que nos corresponderá hacer y así prepararnos para soluciones inmediatas. En resumen, ante la detección de casos de violencia, abuso y explotación, debemos de tener presente lo siguiente. Primero, atención centrada en el niño y la niña. Eso es lo primero. Centrar nuestra atención en el niño o la niña. Enfoque en el proceso emocional. Eso no debemos de perderlo. Todo, inclusive la historia completa, lo vamos a saber si nos enfocamos primeramente en el proceso emocional. 3. Generar confianza. Todo el tiempo el docente necesita generar confianza en el agredido. Aceptar lo que el niño o la niña está viviendo. No confrontar al niño o niña con su agresor. No nos corresponde. No vamos a confrontar al niño, a la niña con el agresor. Actuar con cautela. No dar consejos directamente. Aquí retomamos la empatía. Ser paciente. No prometer lo que no es posible. Mejor paso a paso vamos construyendo nuestra planificación de cuáles son las acciones que vamos a ejercer dentro del margen de las posibilidades. Usar siempre un sentido de esperanza. Establecer un compromiso de búsqueda de ayuda y ser consciente que la solución no depende completamente de usted. Con eso estaríamos cerrando este tema. Vamos a continuar en próximos videos con otros temas. Recuerda que para
Si estás concursando para un proceso de promoción horizontal, de promoción vertical, de ingreso, estos temas son fundamentales. Puedes preguntar en nuestras redes sociales y con gusto te atenderemos. Te acompañamos en todo el proceso, desde el momento que ingresas hasta el día que se genera tu evaluación, hasta el fin del proceso. Somos docentes de Chiapas. No olvides darle suscribirte y si puedes activa la campanita, déjanos un comentario, algunos temas, algunas dudas y poco a poco vamos a ir resolviéndolas.